Estos números positivos para México ocurren o llegan también a pesar de los aranceles del 25% al acero, al aluminio y a la industria automotriz, así también como la cerveza enlatada y los productos fuera del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, recordemos el TEMEC. Pero justamente porque el país, como veíamos en los números, depende altamente de sus exportaciones. Lo de México es una cosa de locos, chicos, y han logrado dar vuelta a la tortilla en el plazo de un año. Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Y nos preguntaremos, ¿qué es esto? Pues básicamente, queridos amigos, México ha logrado dar vuelta a la tortilla en su balanza comercial y pasar del primer trimestre del año pasado, 2024, con un déficit muy grande, a estar hoy en día, en el primer trimestre de 2025, en superávit en la balanza comercial. Así es, queridos amigos, para sorpresa de muchos países, incluida la prensa internacional e incluidos nosotros también, México ha dejado atrás un gran déficit que tenía en sus cuentas públicas y es la balanza comercial. Básicamente, explicado de otra forma, lo que exporta versus lo que importa México. En ese sentido, en el año 2024, durante el primer trimestre y según datos del INEGI, había tenido un déficit de 2.700 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que importaba 2.700 millones de dólares más de lo que exportaba hacia el extranjero. Hoy se ha dado a conocer el dato del INEGI de este tema y para sorpresa de muchos, o quizás de nadie, ha pasado a tener el país mexicano un superávit de 1.097 millones. Es decir, ahora exporta 1.097 millones más de lo que importa el país. Este es uno de los primeros efectos y es uno de los primeros grandes logros, creemos nosotros, en parte del Plan México justamente. ¿Y cómo se puede observar eso? ¿Cuál era uno de los puntos muy importantes del Plan México? La sustitución de importaciones. Eso hizo que se empiece a consumir o a circular más los bienes producidos dentro del país y se deje de importar tanto. Ahora bien, México en cuanto a exportación, por lo menos hasta ahora, se viene manteniendo igual o casi en la misma medida. ¿Qué es lo otro a corregir que creemos que en los siguientes meses o quizás años se corrija? El hecho de la dependencia de esas exportaciones de Estados Unidos, ya que, queridos amigos, lamentablemente a Estados Unidos van a parar más del 84% de las exportaciones mexicanas. Entonces, lo que deben hacer es tratar de abrir otros mercados, de ver para otros lados para evitar que ese 84% repercuta mucho en la balanza comercial mexicana, ya que de un momento para otro, como se sabe, quizás en un par de meses empiecen a correr nomás esos aranceles de Donald Trump que pueden hacer que caigan sustancialmente esas exportaciones que representan justamente un ingreso de dólares para el país mexicano. Vamos a iniciar en México porque el país logró un superávit comercial pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Andrés, se trata de un superávit de 1.097 millones de dólares, saldo del primer trimestre del año, que además está impulsado por las exportaciones del país, que crecieron un 4% interanual según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. A un dato que también es un dato que celebra el gobierno de Claudia Sheinbaum, que además pues se compara con el mismo periodo, pero de 2024, cuando el país no vivía un superávit, sino un déficit de unos 2.700 millones de dólares. Pero también si se revisa solo el mes de marzo, México también tuvo un superávit mensual de 3.822 millones de dólares, que fue un 72,8% más que el saldo también positivo de 2.212 millones de dólares del mismo mes, pero también en comparación con 2024, Andrés. Juan Pablo, a nivel comercial México vendió más de lo que compró en estos 3 meses, pero ¿a qué se debe entonces?
Pues vamos a revisarlo porque pues parte de las empresas e industrias se apresuraron en enviar sus productos a territorio estadounidense, esto aprovechando también, recordemos, la pausa de aranceles, y las ventas a este país subieron 6,2% hacia la Unión Americana. México destinó el 84,6% de todas sus exportaciones entre enero y marzo. Es decir, junto con China, México es uno de los principales proveedores de Estados Unidos, pero también para el país azteca, Estados Unidos es su principal comprador, en donde terminan muchos de los productos y bienes fabricados en territorio mexicano. Estos números positivos para México ocurren o llegan también a pesar de los aranceles del 25% al acero, al aluminio y a la industria automotriz, así también como la cerveza enlatada y los productos fuera del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, recordemos el TEMEC. Pero justamente porque el país, como veíamos en los números, depende altamente de sus exportaciones, alrededor de una cuarta parte de toda la economía para ser exactos, justamente por eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estimaron la semana pasada una contracción económica para México a finales de este año con una caída del 0,3% según el FMI, algo que la presidenta del país ha rechazado, argumentando que el sector privado y la inversión extranjera están sólidos y ayudarán también al crecimiento del PIB del país, eso ha dicho ella. Además de eso, queridos amigos, también hay que tener en cuenta con respecto a esta temática que puede llegar a haber una gran disminución en este mes o quizás en el mes entrante de mayo debido a un factor externo que es la plaga que está afectando hoy en día al sector ganadero mexicano. Y estamos hablando del famoso gusano barrenador, ya que Donald Trump ha dicho de que mientras no se hagan controles o no se permitan que entren aviones que tienen desinfectante contra esta plaga de Estados Unidos a los campos mexicanos, puede llegar a prohibir la importación desde Estados Unidos de estos productos ganaderos mexicanos, lo que haría que baje sustancialmente el número de exportaciones de México a Estados Unidos, que contra todo pronóstico y pensando de que se iba a dar de otra manera, han incrementado un 6,2%. Ahora bien, puede llegar a darse, como dije, la baja por esta plaga que está afectando a los productos mexicanos. Cuéntenos, queridos amigos, qué opinan al respecto. ¿Consideran que el gobierno está tomando las medidas necesarias? Porque, entre paréntesis, Claudia Sheinbaum en una de sus mañaneras ha dicho de que se están tomando los controles y los recaudos necesarios para combatir esta plaga. ¿Ustedes creen que lo están haciendo correctamente? Juan Pablo, vamos a seguir hablando de México porque el gobierno sigue tratando de acabar con una dañina plaga que afecta al sector agrícola. La plaga llamada gusano barrenador del Nuevo Mundo, y es que justamente hablando de todo lo que le vende México a su vecino país, la administración del presidente de Estados Unidos advirtió que restringirá las importaciones del ganado desde México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica su lucha contra esta plaga. Washington acusa al país azteca de haber limitado a una de las empresas contratadas para realizar fumigaciones aéreas para eliminar la plaga que puede infestar el ganado, la vida silvestre y en casos raros a las personas. Escuchemos la respuesta del país latinoamericano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando. Desde la frontera sur para evitar la propagación y en todo el país. Entonces, pues se está explicando todo lo que se está haciendo. Hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación, y otras que consideramos que son excesos. Pero lo importante pues es atender esta situación del gusano barrenador en el ganado. ¿Consideran también, referido a lo que charlábamos hace unos minutos, que México tiene que empezar a hacer relaciones con otros países y ir reemplazando de a poco ese mercado y esa cantidad de exportaciones que envía a Estados Unidos? ¿Creen que podrán mantener este superávit a través del Plan México? Los leemos como siempre en los comentarios.